Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy celebramos en la Iglesia la solemnidad de San José. Es como un momento de descanso en nuestro camino cuaresmal, porque como solemnidad debemos regocijarnos y disfrutar ese día de festejo en honor de San José. Pero ¿qué puede ofrecer o enseñarnos San José, especialmente en ese tiempo de Cuaresma? Primero, la humildad. San José, como aclara Papa Francisco en su carta para el inicio del año de San José, dice que San José hacía todo a oscuras. No en el sentido de que él escondió lo que hacía, sino que era un hombre ordinario que obedecía lo que Dios le pidió y simplemente vivía así. Es decir, él es como el prototipo de cuántas personas en el mundo de hoy que no están frente de los demás, por ejemplo, como yo. Ellos simplemente hacen su trabajo, son anónimos, desconocidos, y quizás fuera del círculo de su familia y amigos, la historia humana jamás los va a reconocer ni va a decir nada sobre sus vidas. Son, por ejemplo, los nombres y apellidos que vemos en las tumbas, en los cementerios. Son personas con toda una vida, pero son reducidas en algún sentido a simplemente ese nombre. Pero frente de Dios no es así. Quizás por nosotros vemos a esas personas pequeñas, ordinarias, como no tan importantes. Pero de hecho me di cuenta hace unos días qué importante son estas personas ordinarias que cumplen su trabajo, cumplen sus deberes. Hasta en estos días están trabajando aquí en las cañas de agua. Y me di cuenta de la cantidad de trabajadores que se necesita para cumplir tal trabajo. Y si no hubiera sido por este equipo y miles de trabajadores probablemente en toda Argentina, no tendría yo agua para tomar, para lavar, para bañarme, nada de esto. Entonces, es importante en nuestra mentalidad reconocer que las personas importantes no siempre son las personas que están en videos, YouTube, son presidentes o aparecen en algún sentido frente de los demás. San José no apareció frente de los demás. Y de hecho ni tenemos ni una palabra de él. Simplemente tenemos su ejemplo. Un hombre que con gozo, con alegría, cumplió su deber, cumplió la voluntad de Dios y así asistió en el cumplimiento del gran plan salvífico de Dios. Ahora, obvio que él tenía una tarea, un cargo muy especial, lo que era cuidar a la Virgen Inmaculada y a Jesús mismo en su propia casa. Quizás nosotros no vamos a tener un cargo tan especial, pero de todos modos nosotros como él tenemos la responsabilidad de promover y cumplir el plan de Dios, el plan salvífico. Porque no solo depende, por ejemplo, del Papa, de los religiosos o sacerdotes, que la salvación de Cristo llegue hasta los confines de la tierra, llegue a todos los corazones. Depende de cada uno de nosotros, nuestras vidas ordinarias, en las cosas pequeñas, los gestos muy pequeños. Así San José nos enseña la humildad, que como Jesús enseñó a Santa Faustina varias veces, que la grandeza verdadera se encuentra en la humildad y en amar a Dios. Y así San José muestra que el eje de su vida era amor hacia Dios. Él fue capaz en las circunstancias variadas de su vida de escuchar a Dios y de obedecerle. Y eso también es importante porque cuando hablo de las personas ordinarias, es importante recordar que un aspecto de San José es que él no se encerró en esta vida cotidiana. A veces nosotros nos podemos en algún
modo autopiloto, donde prendemos la máquina y simplemente seguimos igual. Es decir, que ya es martes, ya es viernes y ya tenemos la rutina, repetimos y como en algún sentido no estamos viviendo de verdad conscientemente, es simplemente como un programa, repite, repite. Pero San José manifiesta que él vivía la vida cotidiana de manera alerta, abierta a lo que Dios quería decirle, para que él pueda estar interrumpido en sus planes. Y así vemos, él fue interrumpido en lo que podemos suponer fue su plan original para poder cuidar a la Virgen y al niño Jesús. Y no solamente una vez. Él respondió que sí, después de su duda, sí debe tomar a María como su esposa, después de encontrar que fue embarazada. Pero después de llevarla a Belén, después tiene que ir a Egipto, lo que no era un viaje fácil para nada. Hoy podemos tomar autos, colectivos, aviones, y es algo fácil, pero en su día viajar, especialmente por el desierto, imagínense con una mujer que tiene un niño de pecho, no es fácil, ¿no? Pero San José confió en Dios y él estaba abierto que Dios quizás tenía otro plan. Obvio que por nosotros cuando chocamos con la voluntad de Dios, a veces resulta que nos enojamos, estamos bien frustrados porque estamos enfocados en cumplir lo que habíamos imaginado o pensado. Pero la vida cotidiana de San José fue una vida abierta a Dios y esto añade gozo y alegría a nuestra vida porque sin Dios la vida se hace bastante gris, como acabo de decir, simplemente es una serie de repeticiones y se hace bastante aburrida a veces la vida. Hasta me di cuenta yo como sacerdote, yo desde niñez quería ser sacerdote, sin duda. Otras personas quieren ser policía, bombero, lo que sea. Yo, sacerdote. Y obvio, en los primeros meses, en los primeros años de mi sacerdocio, todo fue nuevo, todo fue como muy feliz para mí, confesar por la primera vez, celebrar la misa. Pero después de algunos años me di cuenta, no es aburrido hacer esto, pero más o menos es igual. Cuando uno escucha confesiones, más o menos somos todos pecadores, cometemos más o menos los mismos pecados. No somos muy especiales en inventar nuevos pecados. Y me di cuenta que lo que va a alimentar mi vida con gozo no es simplemente que tengo algo nuevo, que puedo hacer estas cosas ahora, sino Dios. Fue una capacidad de vivir todo eso que es repetitivo, con un corazón abierto a Dios. Y Él hace la vida especial, nueva. Él satisface el corazón. Pero exige esta actitud de escucha como tenía San José y también de obediencia. Una obediencia pronta, una obediencia que simplemente cumple. Obvio que a veces necesitamos hablar con Dios y desahogarnos y contarle nuestro enojo, pero también a veces entendemos el plan de Dios solo en obedecer, solo después de un tiempo, porque imagínense que San José no tenía toda la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento para entender la razón de por qué tiene que hacer esto o otro, simplemente confiaba. Muchas veces tampoco nosotros entendemos todo claramente ya ahora. Y lo que Dios pide de nosotros, como pidió de San José, es obedecer, cumplir nuestra parte. Porque la gran obra de Dios involucra a cada uno de nosotros. Y creo que esto es parte de la idea del Papa Francisco con la sinodalidad. Hay muchas críticas que gente puede tener sobre la sinodalidad y obvio que hay peligros, pero hay una esencia que es muy importante. Dios escoge personas ordinarias a seguirle, a obedecerle y cumplir su plan.
todos somos partícipes de su plan salvífico para todos. Dios no excluye ni el pecador de esto. Obvio que llama al pecador a la conversión para poder participar. Pero así San José nos manifiesta que todos nosotros debemos participar de algún modo, sea grande, sea pequeño, sea de manera escondida, sea de manera abierta. Esto no tanto importa. Lo que importa es esa obediencia silenciosa pero continua frente de Él. Y así podemos vivir nuestra fe. Y vivir así es una penitencia, porque es una continua renuncia de nuestra propia voluntad. Y como Jesús aclaró, y la Virgen también aclaró a Santa Faustina, la penitencia mejor, la mortificación mejor es la negación, la renuncia de la propia voluntad. A veces hasta queremos hacer ciertas cosas por Dios. Tenemos nuestras ideas y planes de cómo vivir una vida agradable a Él, cumplir sus planes. Y hasta aún eso el Señor nos pide sacrificar para obedecer lo que Él mismo nos pide. Así vemos otra vez a San José. En muchos momentos todo se cambió, de vivir en Israel, después Egipto, después Israel otra vez, pero no en Belén, sino en Nazaret. Y Él se ajustó. Y no de manera fácil, no podemos imaginar que Él simplemente lo tomó como que no es nada difícil. No, la voluntad de Dios exige sacrificio y exige la oración. Por esto la humildad siempre nos hace arrodillar en la oración. Y así vemos en San José un hombre capaz de escuchar y por eso capaz de orar, capaz de estar abierto a Dios aún en su sueño. Es decir, que todos los aspectos de su vida, en los momentos cuando menos es consciente, es un momento donde él estaba escuchando a Dios. Y eso es importante por nosotros en la Cuaresma, pedir la capacidad de orar, aun cuando estamos trabajando, aun cuando estamos haciendo la misma cosa por la 1000ª vez, pero de tener este corazón abierto. San José nos enseña cómo orar y trabajar. Es el primero. Muchas veces hablamos de San Benito, ora et labora. Y es verdad que esto fue uno de sus lemas. Pero San José es el primero en mostrarnos, y mostró a Jesús mismo, como carpintero, cómo hacer esto, cómo unir los dos. Y al fin del tiempo vamos a ver cómo hemos participado. Quizás no aquí en la tierra, pero en el cielo vamos a ver cómo Dios involucró a todos en su gran plan para que su salvación llegue a todos. Que San José interceda por nosotros, que la Virgen Santísima también conceda a nosotros la gracia de ser más semejantes a su esposo. Por la intercesión de la Virgen y de San José, que Dios se les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.